Bienvenidos a Gigantes Estructurales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la mecánica de materiales, que es el concepto de esfuerzo. Como tal, también vamos a ver el esfuerzo cortante, esfuerzo normal y el sistema de fuerzas internas. Empezamos. Concepto. El esfuerzo como tal es una medida de la resistencia al material, entendiéndose por resistencia que es la capacidad que posee un elemento para oponerse a la rotura. Es decir, si tenemos dos cuerpos y uno tarda más en romperse que el segundo, el primero va a ser más resistente que el segundo, es decir, podrá soportar esfuerzos mayores. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre un área. Ahorita vamos a explicar un poquito a qué se refiere esto, y lo vamos a hacer de una manera muy intuitiva. Si tenemos un elemento, es decir, supongamos una varilla de acero al cual se le aplica una fuerza P, pues va a tener cierto esfuerzo. Ahora, si nosotros vamos aumentando dicha fuerza, en algún momento este elemento se va a romper. Es por eso que nosotros podemos decir que el esfuerzo es directamente proporcional a la fuerza. Es decir, conforme va aumentando la fuerza, o sea, si la fuerza aumenta, también va a aumentar el esfuerzo. ¿Por qué? Porque va a resistir una mayor fuerza hasta que éste alcance un valor crítico y se rompa. Ahora bien, imaginemos el siguiente caso. Tenemos la varilla 1, que es la de la izquierda, 1, y tenemos la varilla 2. Una es más gruesa que la otra. Si comparamos la varilla 1 con la varilla 2, podemos notar que son del todo idénticos, salvo que uno es más grueso que el otro. Es decir, intuitivamente podremos ver que la sección transversal es mucho mayor, y esto nos hará que nos alejemos del valor crítico de la fractura. Es decir, a mayor área transversal, menor va a ser dicho valor y más lejos de la fractura se va a encontrar. De otro modo, pues podemos establecer que el esfuerzo es inversamente proporcional al área de la sección transversal. Ahora bien, imaginemos que tenemos un cuerpo al cual le hacemos un corte transversal, que vendría siendo este corte. Aquí, para equilibrar estas fuerzas externas, pues tienen que existir ciertas fuerzas internas. En este caso es un delta P dentro de un delta área, que ahí está sombreado, y esta otra fuerza en otro delta área. Si nosotros esta fuerza delta P la descomponemos en X, Y y Z, pues obtendremos el siguiente diagrama, que venía siendo este. Ahora bien, en la mecánica de materiales existen dos conceptos que se llaman esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Estos nombres están asociados a las direcciones de las fuerzas. Por ejemplo, Y y Z son paralelas o están dentro del plano de corte. Como observamos, PX está fuera del plano, es decir, es perpendicular o normal al área. Y de aquí vienen los nombres. Las que son paralelas se asocian al esfuerzo cortante y la que es perpendicular se asocia al esfuerzo normal. Y ahorita explicaremos un poquito más a detalle el porqué. Ahora hablaremos del esfuerzo normal. Si dichas fuerzas tratan de separar dos planos, pues este será un esfuerzo a tensión. En el caso contrario, si las fuerzas tratan de juntar dos planos, pues esto estará en un esfuerzo a compresión. Y ahora lo veremos con un elemento prismático. Como tal, el esfuerzo normal lo vamos a denominar por la letra sigma y por la fuerza asociada N, que es de normal, dentro de un área arbitraria. Si tenemos este elemento y lo aplicamos a fuerzas de tensión, como observamos, este plano de aquí y el plano que se encuentra por la parte trasera, al aplicar esa dirección las fuerzas pues se estarán separando. Si nosotros tenemos un esfuerzo a compresión, este plano de aquí y el que está de igual manera en la parte trasera se estarán juntando. Entonces ya con este ejemplo pues es un poco más evidente cuál es el esfuerzo a compresión y cuál es el esfuerzo a tensión. Ahora
hablaremos del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante está asociado a dos fuerzas que tratan de deslizar dos planos continuos, es decir, que tratan de separar este elemento. De igual manera, estas fuerzas pueden ser en cualquier dirección mientras que esté contenido dentro del plano. Es decir, las fuerzas pueden ser una en este sentido y la otra en el otro plano en sentido contrario. Pueden ser en este sentido y acá del caso contrario, siempre y cuando traten de deslizar esos planos. El esfuerzo cortante lo vamos a asociar con la letra griega tau y con la letra de fuerza V. Del mismo modo, si tenemos un elemento estructural, como puede ser una columna, al aplicarle la fuerza paralela dentro de esa área, pues vamos a obtener un deslizamiento de dicho cuerpo. Entonces estaremos hablando de un esfuerzo cortante. Ahora, el sistema de fuerzas internas. Imaginemos que tenemos un cuerpo al cual se le aplican fuerzas externas. Estas pueden ser por cualquier carga. Pueden ser por un empujón, puede ser por el peso propio, etc. Aquí no nos vamos a detener tanto en el por qué. Entonces imaginemos que hagamos un corte a una altura arbitraria. Al separarlo, dichas fuerzas externas se tienen que equilibrar con las fuerzas internas, puesto que el mismo cuerpo en sí está en equilibrio. Y si somos observadores, ese 1 tiene la misma magnitud que la parte de abajo, e igual con ese 2 y ese 3. La única diferencia es que están en sentido contrario. ¿Por qué? Porque este cuerpo está en equilibrio. Pero ¿dónde aparecen esas fuerzas internas? Ese 1, ese 2 y ese 3 no aparecen por arte de magia. Si nosotros recordamos un poquito las clases de partículas o de química, depende de donde lo hayan visto, pues sabemos que existen las fuerzas de atracción molecular. Es decir, estas son inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellos. Es decir, la fuerza de atracción va a aumentar entre más cerca estén y va a disminuir de igual manera entre más lejos estén. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, por ejemplo, en este lado, una fuerza arbitraria P, esto va a causar una deformación en este elemento. Y al causar esa deformación, las distancias entre las partículas internas también va a cambiar y por ende las fuerzas internas. De todo este concepto, pues nosotros lo vamos a utilizar más adelante para poder resolver los problemas de mecánica de materiales. Sin más por el momento, me despido y muchas gracias por su tiempo.